La epístola del apóstol Pablo a los filipenses es conocida como la epístola del gozo. En ella el apóstol Pablo anima a los filipenses a que se regocijen en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, escribió el apóstol Pablo. Y cualquiera que escucha esto, que lo lee, podrá pensar que el apóstol Pablo estaba en las mejores condiciones que cualquier persona podría soñar. De vacaciones, en una playa, estando escribiendo un libro. Cualquiera podría imaginarlo. Sin embargo, la realidad era bien distinta para el apóstol Pablo. Él se encontraba en Roma, en una prisión romana, esperando un juicio delante de César. Un juicio que iba a llegar y que al final iba a dar un veredicto de muerte para el apóstol. Pero ¿por qué un hombre en una situación adversa, que debería estar deprimido, que debería estar triste, está enviando cartas de ánimo para otros creyentes? ¿Por qué haría esto? Yo creo que tenía que ver con la revelación que tenía el apóstol Pablo de la eternidad. El apóstol Pablo diría en Corintios que él conocía a un hombre. No sabía si en el cuerpo o en el espíritu, pero él había ido al tercer cielo, donde había visto cosas tan maravillosas que ni siquiera le habían sido dadas al hombre poder expresarlas. Imagínate la revelación que tenía el apóstol Pablo del cielo. Ni siquiera con palabras humanas podría explicar lo que él vivió allí. Tal vez por eso es que él diría, cuando le preguntaron de sus aflicciones, él diría, esta leve tribulación, cualquiera diría, ¿cuál leve? Si podemos leer los capítulos anteriores y ver que se refería a naufragios, persecuciones, ser apedreado, ser perseguido, complots para quitarle la vida. En una ciudad lo perseguían, en otra llegaba y lo perseguían, querían matarlo. ¿Cómo diríamos nosotros que es una leve tribulación si por el contrario vemos grandes aflicciones en su vida? Sin embargo, nada se comparaba con lo que él ya había vivido en la eternidad, lo que él ya había visto, lo que él ya había experimentado en la eternidad. No se comparaba en nada, es una leve tribulación comparada con lo que ya estaba preparado para recibir de la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo también dice la Biblia que Él ya había estado en la eternidad y que Él había estado sentado a la diestra del Padre y sabía lo que era ser rey. A los judíos le diría, si a ustedes les asombra esto que les estoy hablando, hablándoles del nuevo nacimiento, hablándoles de la vida eterna, ¿qué tal si ya empiezo a hablarles ahora de lo que yo he visto al lado del Padre, lo que yo he experimentado al lado del Padre? No, ya Jesús lo conocía, ya Jesús lo sabía. Tal vez por eso él abrazó la cruz. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que nosotros pongamos la mirada en Jesús, el cual es el autor y el consumador de la fe también. Pero dice que hagamos como él, lo mismo que él hizo, que fue él menospreciar el oprobio que iba a experimentar. Y dice que él subió a la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál era el galardón? La salvación de la humanidad. ¿Cuál era el galardón? La eternidad que iba a experimentar al lado de su Padre. Y nosotros debemos hacer lo mismo, diría el Señor Jesús. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses nos anima, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en el apóstol Pablo, que hubo en Jesús y que hubo en cada uno de sus discípulos. El apóstol Pedro también no tuvo una muerte sencilla. Dice la Biblia que Jesús le dice cuando lo restaura que cuando era joven, él se vestía, se ceñía, iba donde él quería. Sin embargo, cuando fuese viejo, otro lo iba a ceñir y lo iba a llevar a un lugar donde él no quería ir, dando a entender con esto de con qué muerte iba a glorificar a Dios. ¿Por qué estos hombres abrazaron la muerte? ¿Por qué estos hombres abrazaron el sufrimiento? ¿Por qué? Apocalipsis dice que todos los creyentes en Jesucristo, todos los discípulos, todos aquellos que obedecen la palabra de Dios, le vencieron por causa de la sangre del Cordero, del testimonio de ellos, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cada uno de nosotros estamos llamados a abrazar el sufrimiento, las adversidades, las dificultades. ¿Por qué? Porque sabemos qué nos espera de la eternidad. Un gozo inefable donde dice la palabra de Dios que nuestras lágrimas serán enjugadas por Él. No habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza. Nos esperan cielos nuevos, tierra nueva, un mundo nuevo donde reina la justicia, donde Dios mismo será nuestro templo. No necesitaremos ir a la iglesia. Él mismo será la luz de todas las naciones.